Hola, bendecidos sean hoy cada uno de los que me está escuchando. Soy Viviana Tosi, junto a mi esposo y colega, el profesor Esteban Domínguez Fraijo. La felicidad está en hacer lo que te gusta. Y hoy, para que me dejes en los comentarios, cuéntame qué te gusta hacer, qué es lo que tú quieres o lo que a los otros les gustas haces. Tú eres el elegido para satisfacer tus necesidades. Y si tu necesidad es triunfar, triunfa. Si tu necesidad es amar, ama. Si tu necesidad es dar, da. Siempre que de tanto dar no seas egoísta contigo mismo. Pero no te olvides quién eres. Un príncipe, una princesa, que son la emanación de Dios o el todo. Por eso cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Eres hija o hijo de la luz. Eres por lo tanto luz. Eres la creación. Eres el amor manifiesto. Eres la creación infinita. Si no te olvidas de lo que te digo hoy, en el aquí y ahora, y siempre lo recuerdas, atraerás más y más felicidad, abundancia, prosperidad, salud a tu vida y verás y serás, pero muy feliz. Solo date lo que te gusta sin mirar lo que te dicen los demás. Solo date lo mejor. Yo quiero darte hoy lo mejor porque de mí, porque te amamos. Te amamos, hija de la luz, del amor del universo infinito de la creación. A veces la mente tomada por el ego, la parte oscura del alma, quiere quedar bien con los demás y hacemos cosas que parecen que nos gustan, pero que días después o años después nos damos cuenta que es la parte de la autodestrucción adictiva, que en esta oscuridad del ego, reconocerte quién eres luz. Y somos únicos e irrepetibles. Y si tu necesidad es dar, te repito, da. En este programa, que es la clase número 4, te estamos dando los arcanos el sumo sacerdote y los enamorados con mi esposo, mi amado esposo Esteban Domínguez Fraijo, y yo que les habla, Viviana Tosi. Si esto que hoy te brindo con tanto amor y con tanto esfuerzo te ayuda, te daré conocimiento. Y si esto te hace vibrar de luz, y aún queda demasiado por decir en otros temas, cursos de angeología, tarot angélico y mucho más, entonces ha valido la pena. Si este video llegó a ti hoy, es porque te lo mereces. ¿Y que te mereces? El conocimiento, la sabiduría del alma. Y recuerda que esto recién comienza, esta carrera, y si quieres, sígueme y correremos juntos. Yo corro si tú deseas correr, Esteban corre si tú también lo deseas. O sea que si tú te suscribes y eres generoso con otros que les gusta el tema, yo podré seguir subiendo cada día más videos. Así llegaremos más rápidos a todos los conocimientos de la gran espiritualidad que es interminable. Y le cedo la palabra a mi querido esposo Esteban Domínguez. Bueno, empecemos con el sumo sacerdote o el papa, comúnmente llamado el papa, la carta esta. Y encontramos las columnas del templo de Salomón. ¿Qué quiere decir eso? Lo masculino, lo femenino, lo bueno, lo malo, el yin y el yang. Es el equilibrio. ¿Qué pasa? Encontramos un ser justamente en el medio de las columnas, pero casualmente es súper equilibrado, muy equilibrado. Y por ser equilibrado, es el sacerdote, el hierofante se vendría a llamar, que es
el sacerdote griego, perdón, discúlpenme, griego, que asistía, a ver, Vivi. La iniciación de todos los misterios. Exactamente. Bueno, en un sentido figurado, ¿no? En un sentido figurado. Es decir, era el sumo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Encontramos a esta persona sentada en el medio y por ser equilibrada, sumamente equilibrada, ya no usa una cruz cuaternaria, usa 3, la cual tiene la cruz en la parte de los sentimientos, de la autoestima y del poder. ¿Por qué? Porque va a ser atacado casualmente en esos chakras. Energéticamente. Energéticamente. Por los espíritus. Exactamente, espíritus pequeños. Cuando digo pequeños, no quiero decir que sean pequeños de edad, sino que son espíritus pequeños. ¿Qué pasa? Este ser vino a dar consejos a los puros por los lirios blancos y los no tan puros por las rosas rojas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esta persona? Que viene a dar los consejos a los no tan buenos y a los buenos. Es altamente espiritual. Y si observamos, no solamente tiene 3 cruces cuaternarias, tiene un bastón en donde también tiene 3 cruces. Quiere decir que esta persona viene a cubrirse 3 veces con las cruces cuaternarias. ¿Qué encontramos? Que tiene una corona con 3 fases. En la primera fase inferior viene a manejar la materia. Cuando aprenda a manejar bien la materia, el mago, ya cuando aprende a manejar su materia, aprende a manejar otras materias. ¿Sí? A su vez, cuando aprende a manejar sus materias, es como que ya vamos a hablar de la segunda fase, que es la creación. Aprende a hablar de la creación. ¿Por qué aprende a hablar de la creación? Porque es un estudioso, porque aprendió a hablar de la creación. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de que aprende a manejar la espiritualidad. Se gana la tercera fase de la corona, la espiritualidad. ¿Qué sucede? Si miramos arriba, tiene una W. Eso se llama anclaje. Está anclado a Dios. Y cuando hablamos de que está anclado a Dios, es que Él viene a hablar de Dios, a enseñarnos lo que es Dios. Porque esa información, con la W hebrea, la conquistó. La conquistó, exactamente. Gracias, Viviana. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo viene a hablar de la creación de Dios? Por las 2 tiras amarillas que tiene al costado, que quiere decir que Dios le pasa información para pasársela tanto a los buenos como a los malos. ¿Sí? Si observamos, observamos sus zapatillas blancas. ¿Por qué? Porque viene a transitar con pureza, viene a transitar la materia con pureza y con sabiduría. Ojalá los sacerdotes hicieran eso mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede con este ser? Al transitar,
viene a dar los mensajes de Dios, porque fue para eso, vino a eso, a dar la palabra de Dios a los buenos y a los malos. Te cedo, Viviana. Bueno, ahora vamos a ver la parte numerológica de un 5. ¿Cómo sacamos la numerología? Sumando cada dígito de la fecha de nacimiento. Eso es el sendero de vida. O sea, si una persona nació el 3 del 2 del 2000, vamos a sumar 3 más 2 más 2. Entonces daría un 7. 7. Entonces la persona tiene el número de sendero número 7. 7. Sería el sendero de vida, o lo que viene a denominarse lo que tendría que hacer en esta vida. Perfecto. Bueno, ¿qué venimos a hablar del 5? ¿Qué sucede entonces con un muchacho de 18 años? De Dios no sabe nada. Se vive juzgando. Juzga, ¿soy bueno? ¿Soy malo? Como vive con mucho amor, esas personas son lastimadas sentimentalmente como pocas. Sometidos porque para llegar a ser lastimados en nivel sentimental, ellos tienen seguramente una madre o un padre que los domina mentalmente, que los sometieron, uno de los dos. Son muy lastimados a ese nivel. Entonces, son mensajeros de Dios, hemos dicho. Vienen a aprender a la tierra el camino de la magia, del esoterismo, de la alta espiritualidad, para protegerse. Este es un símbolo de protección que pide la sabiduría. Entonces, ¿qué aprende a manejar? ¿Qué tiene que aprender a manejar un 5? Su libertad. Viene en esto a la vida a aprender a manejar la libertad. Y viene a la vida a tener paciencia, también a darle vitalidad. Entonces, ¿qué sucede? Sabiduría desde lo espiritual y lo esotérico y lo mágico. Entonces, sucede con esta persona de numerología 5, no quiere trabajar porque es humilde. Y la familia le dice, ¿por qué no vas a trabajar o a hacer algo? ¿Y qué pasa con esa chica de 18 años que no tiene muchas ganas de tener sexo, busca el equilibrio constantemente, lo hago, no lo hago, continuamente se vive juzgando y vive pegando con el filo de la navaja? Y generalmente los 5 tienen amigos muy buenos, buenas personas, y amigos que no tienen nada que ver con la bondad. Entonces estas personas no se cansan nunca. Su parte es la vitalidad. Se adaptan fácilmente a los cambios. Es muy impaciente, que sería su defecto, e inconstancia. Al ser impacientes no tienen medida de lo que hacen. Hablando de su forma negativa, ellos creen conocer todo de la vida, pero no se quieren arriesgar a nada. Entonces, ¿qué pasa? Hacen que otros se arriesguen todo. Esto hablamos de un 5 no tan evolucionado. Entonces, su inconstancia hace que no vibre en su misión. Son de los que abandonan la escuela, la carrera, abandonan el matrimonio. Pero ojo, en la pareja también los abandonan cuando se cansan ellos de la rutina. Son competidores de todos los que los rodean. No soportan las competencias con nadie, por ello se alejan de todo lo que sea competencia para ellos. Pero más, lo más en estas personas de numerología número 5, que son niños índigos,
Tienen que aprender a tener paciencia, a lograr no ser su propio enemigo, ya que los 5, ellos mismos son sus enemigos, no los demás, son ellos. Paciencia, perseverancia, disciplina, centrarse para convertir su misión. Y aquí les dejo las características más importantes de su misión. Estos 5 le pueden dar consejos en su misión positivas. Son mujeres que se pueden dedicar también en forma negativa, cuando un 5 no está evolucionada, a la prostitución. Pueden ser hombres drogadictos o alcohólicos. Estos no son puros. Los 5 vienen a dar consejos a los 2, a los puros y a los no puros. Si encontramos un 5 igual a los 12, son sabios consejeros, a los 10 o a los 15 años ya están dando consejos, pero no tienen consejos para ellos mismos. El 5 puede ser pastor, sacerdote o hacer sacerdocio de su oficio, tanto sea como barrendero o como médico, pero siempre habla de Dios o de un ser supremo, siempre creen en algo. Ser humildes y la humildad no es lo mismo que la pobreza. Uno puede ser humilde y puede tener un Mercedes-Benz en la puerta porque lo necesita. ¿Mm? Ahora vamos al tarot psicosocial, que es al derecho y al revés de la carta, que es bondad, amor, diálogo, equilibrio, espiritualidad, buenos consejos. Y al revés, moralista, dogmático, autoritario, malos consejos, desequilibrio, falta de espiritualidad, desamor. Representa lo espiritual y la correspondencia astrológica es Tauro. Bueno, y ahora los voy a dejar un rato más con Esteban y vamos a pasar al estudio esotérico del arcano número 6, los enamorados. Ah, ya la cambiaste. Sí. Viniste preparado. Bueno, hablemos de los enamorados. Es decir, es una carta que por sí habla sola, ¿no? Tenemos al Cristo solar, es decir, en toda su plenitud. Si observamos un poco más abajo, encontraremos un ángel que tiene alas violetas y un manto violeta. Estamos hablando de el ángel de la transmutación, el ángel que transmuta todo. Que en algún momento Viviana hablará sobre los ángeles, de los 7 arcángeles. ¿Sí? Pero bueno, eso es otro tema. Que seguimos bajando y encontramos una pareja. Encontramos el hombre, que es el consciente, y la mujer, que es el inconsciente o subconsciente. Y en el medio encontramos una montaña que habla de los deseos terrenales, que hablamos de los deseos terrenales. Es decir, es una carta que podríamos representar a Adán y Eva, ¿sí? Los deseos, el deseo de la carne, el deseo de estar con otra persona, ¿sí? Acá ya es como que la parte espiritual, si ponemos los deseos, sabemos que puede traer muchos problemas. Ahora, si observamos, atrás de la mujer está el árbol de la vida, el árbol de la sabiduría, y en el árbol está la serpiente de la espiritualidad. ¿Qué es el espíritu? Es el espíritu, pero bueno, lo dije de una forma. Atrás del hombre encontramos otro arbolito que también representaría
lo que es la materia, el fuego. Si observamos, tiene llamitas. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? Si hablamos de amor, como representaría la carta, ¿sí? Los enamorados, no nos encontraríamos por la parte de la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? No encontramos cómo comunicarnos con nuestro espíritu, porque se nos haría muy difícil. Pero aparte, esa parte es que nos dominan planetas desde el día del nacimiento nuestro, que nos rigen y nos van a regir por toda por toda nuestra vida. Entonces tendríamos que hacer cartas astrológicas y meternos un poco en la parte de la astrología, porque nos encontramos sin la parte espiritual. Pero ¿cómo la conseguimos a la parte espiritual? Haciendo una trilogía, comunicándonos con Dios, con el espíritu, mejor dicho, nos comunicamos con el ángel con Dios y Dios con nuestro espíritu. Eso sería una trilogía. Es como que la comunicación se nos hace un poco difícil. Es igual que encontrarnos con nuestro maestro. Se nos va a Hoy hacer suena difícil, pero después lo van a ir canalizando poco a poco exactamente, y va a ser tan fácil que esto va a ser una pavadita. exactamente, porque lo vamos a necesitar para tirar tarot, comunicarnos con nuestro maestro interior, con nuestro ángel interior. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pasamos a la numerología. ¿Qué sucede entonces con un terrenal número 6 en su sendero o misión de la vida? Tiene mucho deseo y está atado a la materia, y generalmente tienen padres que los pisan. Demasiados problemas familiares, son continuamente indecisos, son buenos, claro que son buenos, por el espíritu. Miren bien el arcano, tiene un ángel muy protector y Dios lo está mirando, pero conscientemente cuando son personas indecisas. Entonces, ¿qué sucede con una persona indecisa? Lo primero que sucede, que su autoestima es muy baja y su imagen también. No creen en ellos y como no creen en ellos, comienzan a adorar a otros dioses. Y en la Biblia dice, no adores a falsos dioses. Generalmente los 6 son muy románticos, son mujeres que tienen muchas parejas y hombres que también las tienen, muchas parejas. O lo peor, contrae enlace y a los 2 meses se da cuenta de que esa pareja no sirve para ellos, pero el problema radica en la dualidad. Cuando nos encontramos con personas 6, son personas terriblemente románticas, amorosas, pero el tema es que hoy le gusta Pablo y mañana Juan, que hoy le gusta Beatriz y mañana Karina. Son indecisos totalmente. No sé si me pongo la campera o el saco, dicen. No sé si las papas, si como papas o batata, continuamente indecisos. Y tienen, repito, la autoestima muy baja por el piso. Esos sí son románticos por excelencia. Por ello el arcano toma el nombre de los enamorados. Este número vino de la vida a amar y a demostrar, esa es su misión, amar, a demostrar que la familia es lo más importante del universo. Esa es su misión real. Su parte negativa es su obsesión, pueden ser celosos, obsesivos, vibran y se echan cargos en la espalda que no deben, se hacen condependientes del amor y terminan cuidando al papá, a la mamá, al hermano, a todo el mundo. Se hacen esclavos del amor y allí están vibrando negativamente y no cumplen su misión.
Vamos a la parte psicosocial, que es la parte de la carta al derecho y al revés. Quiere decir dualidad entre la pareja. En general, no sabe lo que quiere. Elección voluntaria acertada mayormente. Puede significar, es una carta de orden afectivo, puede significar también unión o matrimonio. En la parte negativa o al revés, decisión tomada, pero negativa, elección por una de las parejas, prueba a sufrir, dudas de camino a seguir, debilidad, desorden, separación, puede representar un hombre castrado por su madre. Correspondencia astrológica, Géminis. Representa la elección, los dos caminos. Espero que les haya gustado esta clase. Quizás hoy estamos un poquito nerviosos. Si te gustó, suscríbete. Así nos ayudarás a llegar un poquito más lejos y a poder seguirles dando esta información. Ponos una manito hacia arriba, danos un like y toca esa campanita que está sonando ahora Esteban. Y nos encontramos en la próxima clase, que sería la clase número 5. Dios los bendiga a todos. Con el corazón estamos con ustedes para enseñarles mucho más. Gracias.